tengo el honor de presentar a mi querido amigo José Manuel. ¿Qué tengo que decir? Si todo el mundo le conocemos, pero bueno, tengo que decir que es catedrático emérito de la Universidad Complutense. Esto hay que reconocerlo con toda humildad, pero es así. Tiene más de medio centenar de libros publicados. En 1984 para mí fue un honor, porque yo en aquel momento estaba en la Fuenfría y me sonaba aquel servicio de geriatría que se iba a montar en el hospital clínico, y para mí era una cosa muy entrañable que se empezara a funcionar atendiendo a las personas mayores. Entonces, en el 1984, creo, José Manuel, se puso en marcha la primera unidad de geriatría en el hospital clínico. Ahí se formaron, después fue autónomo el servicio, se formaron multitud de profesionales en la especialidad. Fue también presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Estuvo 12 años presente en la junta directiva de la Sociedad Española de Cardiología. O sea, que tiene un amplio currículum que yo no puedo extenderme aquí porque si no ocupo toda la hora. Pues si no puedes extenderte corto ya. Bueno, entonces solamente quiero decir que también has dirigido 56 tesis doctorales, que es un número importante, y que tienes 20 premios en 8 países. Bueno, yo con esto no es nada para el currículo que tiene, que cualquiera lo puede comprobar, y sobre todo que es un amigo y siempre está disponible para nosotros, para hacernos conocer con más profundidad lo que son la atención a las personas mayores. Por lo tanto, es tuya la palabra y te escuchamos con mucha atención. Vamos a ver, muchísimas gracias, Rosa Blanca, eres muy buena amiga. Pero yo, la próxima vez que venga a hablar aquí, pondré como condición que no se me vuelva a presentar, porque soy uno más de la asociación, aunque el último año no pagué la cuota, porque no sé muy bien cómo hacerlo. Estoy deseando ver a Rosa Blanca para darle el dinero, porque ir al banco a dejar 20 euros casi te cobran más de acción que de... No te preocupes por eso, eso ya lo resolvemos, no te preocupes. Lo que quiero decir es que yo me siento en casa, porque lo estoy de hecho, y no hacen falta muchas presentaciones. A partir de ahí, pues vamos a hablar del tema de hoy. Voy a ver si pongo aquí compartir pantalla. A ver cómo se abre esto. Por algún sitio. Ya está estupendo. Ya, pero debe haber un copón por ahí para hacerlo más grande. Bueno, vamos a hablar de... Abajo a la derecha, a tu derecha, abajo, tienes una pantallita grande. Aquí está. Ahí. Muy bien. Pues yo he hablado alguna vez aquí sobre la discriminación, que es una forma de edadismo, como ahora veremos, y a mí me parece que la pandemia, una de las cosas que ha puesto de manifiesto con absoluta evidencia, es el tema de la discriminación por edad. Entonces me voy a recoger muestras de eso, y es un poco lo que voy a contar hoy. Hablaré un poquito de esto del edadismo. El edadismo, como me parece que ya he contado aquí alguna vez, es la traducción adaptada al español del ageism británico. Eso no británico, americano, porque el señor Robert Butler, que fue el que introdujo la palabra, era un psicogeriatra de Estados Unidos. Introdujo esta palabra hace ahora pues 50 años, tuvo éxito, se estudió mucho sobre ella. Se establecieron como 3 grandes componentes en el ageism. Uno que se tendría que ver con los sentimientos, que es lo que llamaríamos los prejuicios. Otro con las creencias, con el sistema cognitivo, serían los estereotipos. Y otro con los comportamientos, que es el que me voy a centrar yo hoy aquí. De los prejuicios y de los estereotipos no voy a hablar. Sí que voy a hablar de la discriminación y de lo que ha representado la discriminación en estos momentos de pandemia. Lo que es discriminar está en la mente de todos, voy a insistir en ellos.
no voy a insistir en ellos, se manifiesta de muchísimas maneras y quizás el tema más importante en relación con la discriminación es su falta de visibilidad. La gente, o la falta de percepción de visibilidad de que a las personas mayores se las discriminan, que la discriminación etaria es tan importante o cuantitativamente quizá más la discriminación por género, la discriminación por otras por raza o por otros mecanismos. Entonces, este ocultamiento de la realidad de la discriminación yo creo que confiere una importancia especial al tema. Está claro que no se puede discriminar, lo dice la Constitución española, la Ley General de Sanidad, la Organización Médica Colegial también habla de ello y en Europa, pues, también todos los organismos importantes, el Tratado de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales. Discriminar por edad ni por ninguna otra cosa no tiene sentido desde el punto de vista legal, tampoco lo tiene desde otros muchos puntos de vista. Atenta contra el derecho, evidentemente, pero también contra la ética, contra el principio de ética, contra la tradición médica y no solo médica, contra la evidencia científica, muy buenos resultados en gente mayor y muy malos resultados en gente mucho más joven, contra el sentido común. Si tú quieres poner un límite de edad, ¿dónde lo pones? Las mayores somos muy diferentes unas de otras, entonces hay gente que tiene 80 y otros que tienen 65 y parece que el de 80 es el de 65 y al revés, no hay una razón para poner una raya en un sitio determinado, salvo que sea para estudios epidemiológicos o para cuestiones administrativas, como puede ser la jubilación. Bueno, y en esas estábamos y llegó el COVID, ¿no? El tema del COVID, en primer lugar, es que se detectó tarde. O sea, nos contaron el 31 de diciembre del 19 que en China había una cosa que no sabían bien lo que era. Está muy lejos, China no nos va a llegar. Llega, pues la resolveremos, porque los chinos son un poco tontos, pero nosotros somos muy listos. ¿Qué pasó? Que llegó, que no estábamos preparados, que no se sabía muy bien qué es lo que había que hacer y se empezó a improvisar. Eso en general. Algunas evidencias que llegaron con el COVID fueron la primera de todas que los más comprometidos, los primeros infectados, los primeros fallecidos, eran de más edad, eran las personas mayores, sobre todo aquellos que vivían en residencia. Eso tenía cierta lógica, puesto que las personas mayores, y las personas mayores sobre todo que vivían en residencia, acumulaban un mayor número de factores de riesgo y en ese sentido eran más proclives a poderse infectar. Tenían menos capacidad de defensa intrínseca, el organismo se defendía peor que de edades más jóvenes, pero también menos capacidad de defensa social, menos capacidad de decir aquí estoy yo en una situación que se planteaba como competitiva. Los recursos eran escasos, hay que competir por ellos, la gente que está menos preparada o más en situación más débil, pues compite peor. Todo ello hizo que el umbral de riesgo aumentase, que se convirtiesen las personas mayores realmente en el foco principal de la infección. Claro, lo acabo de decir, cuando hay una situación de estrés, porque hay pocos recursos, y de referencias a ellos, acceso a las UCIs, acceso a los respiradores, posibilidades de aislarse, pues los mayores están en desventaja. Están en desventaja por muchas razones. Todo eso del sálvese quien pueda, ¿no? Y la práctica puso en evidencia que cuando había que tomar decisiones en relación con selección, pues los mayores estábamos en situación mucho peor para poder alcanzar esas soluciones. Entonces llegamos al tema del edadismo en la pandemia, que es a lo que voy a centrar fundamentalmente. Fue muy evidente desde el principio. Se fomentó desde los medios de comunicación y desde las administraciones. Eso yo quiero entender que no fue adrede, que fue involuntario, pero efectivamente fue así. Hay muchísimos ejemplos, ahora pondré algunos. Y llegó un momento en que eso sobrepasó ya los límites normales y llegó a los juzgados, llegó a los medios de comunicación.
la situación de diferencia de trato en relación con la edad. Llegó el defensor del pueblo. Ahora veremos todo esto. Entonces yo he puesto una serie de ejemplos de edadismo en este término. El primero de todos fue el primer mensaje. Lo primero que nos dijeron es: los que se mueren son los viejos, los que se contagian son los viejos, sobre todo los que tienen patología crónica. Eso apareció en todos los periódicos, se dijo desde las autoridades sanitarias, lo cual es falso, porque no todos los viejos se morían ni enfermaban, y además también lo hacían gente que era más joven. Es edadista, estigmatiza a la población de más edad y además representa una estrategia peligrosa, porque realmente si es un problema de los viejos, que se ocupen ellos. Yo tengo 40 años, no tengo por qué preocuparme, ¿no? Entonces, este es el primer mensaje y el primer ejemplo que saco de edadismo ya desde el inicio de la pandemia. El segundo ejemplo, que va ligado a este, es que la edad se estableció desde el principio como criterio negativo, no solamente para decir que eran los que peor lo pasaban y los que más posibilidades tenían de infectarse, sino que ante cualquier problema de competencia, lo he señalado antes, pues la edad se convertía en un criterio negativo. A la hora de priorizar, pues primero los más jóvenes y luego, según va subiendo la edad, pues ya veremos, ¿eh? Se aseguró que era un problema de y para viejos, que son ellos los que deberían preocuparse, ya lo he comentado antes. Esto implica, desde el punto de vista ético, la asignación de un valor distinto a la salud y a la muerte en función de la edad, cosa que realmente va en contra del principio de equidad y que es una muestra clarísima de discriminación y es una muestra clarísima de cosa que no se puede aceptar. Un tercer ejemplo tiene que ver con todo lo que se refiere a las residencias de ancianos. El problema de las residencias se detectó tarde. Si recordáis, al principio, los primeros días de marzo, antes de que se declarara el estado de excepción y antes de que se cerrasen, se estableciese el confinamiento, pues se hablaba poco de las residencias, pero a finales del mes de marzo, si no os acordáis, ya os lo digo yo, empezaron a aparecer en los periódicos y en los telediarios cosas espantosas de lo que estaba pasando en las residencias, cómo se moría la gente, cómo no se sabía muy bien qué hacer con ellas, cómo se ponía límites a las posibilidades de que fueran atendidos en hospitales, incluso en algunos sitios se llegó a prohibir que se llevasen personas que se contagiaban en residencias a hospitales. De hecho, se las ignoró. Los primeros protocolos decían, pues, aíslese usted, lávese las manos, cosas así, pero no se hacía una referencia expresa a las residencias. Entonces, aquí sí que los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante a la hora de denunciar lo que estaba pasando en las residencias, y en muy poco tiempo estas denuncias en los medios pues pasaron a ser denuncias ante las autoridades administrativas, ante las consejerías de Asuntos Sociales o de Sanidad o ante los ayuntamientos y también muy pronto ante los juzgados. Los juzgados se empezaron a llenar de denuncias contra el trato y contra la forma en que se estaban manejando los temas de las residencias. El rechazo a admitirlos, a veces hubo hospitales que pusieron carteles en sus servicios de urgencia: no se admiten personas que vengan de las residencias. Hubo mucho rechazo y muchas reservas para ser admitidos en los servicios de urgencia, para ser admitidos en los hospitales en general y no digamos ya para ser admitidos en las UCIs, que además tenían una capacidad limitada, se vieron desbordadas muy pronto, tuvieron que establecer criterios y el criterio de la edad fue de los primeros que pusieron. Empezaron a surgir protocolos y en los protocolos, pues en general, aunque no se puede generalizar, las personas mayores también salían mal paradas, en la línea de lo que estoy contando en este momento. Las residencias se convirtieron además en unos sitios que eran espantosos, porque claro, son sitios cerrados, sitios donde aislar a las personas, aunque la variabilidad entre las residencias es enorme, y las hay grandes, pequeñas, mejor, peor dotadas, pero las posibilidades de aislar a la gente, de impedir que tuvieran actividades conjuntas,
de que actividades como la comida o como otras cosas se pudieran hacer de manera individual, todo eso era muy difícil. Además, había personal que trabajaba en las residencias que entraba y salía y se convertían en vectores también de posible infección. Entonces, las residencias se convirtieron en algo muy, muy complicado. Se tomaron decisiones probablemente no, seguro, no adecuadas, por lo menos a lo que son las normas de convivencia. Se prohibieron las visitas, lo cual bueno, puede estar bien visto, pero también se minimizó mucho la información. Entonces hubo dramas, quejas, familias que protestaban. Se convirtieron realmente en un sitio bastante dramático a efectos del manejo de estas situaciones. De tal manera, aquí tengo yo una cita de un señor que era el presidente del grupo de residencias de Lares. El grupo Lares, a lo mejor lo conocéis, es una especie de confederación de residencias que agrupa a la inmensa mayoría de las residencias que dependen de instituciones religiosas. Numéricamente, quizás sea el grupo que tiene más residencias en España. Pues este señor, que era el presidente, decía muchas cosas, pero una de las cosas más impactantes, los mayores no importan. Yo creo que esa sensación de que los mayores no importaban y si estaban en las residencias menos, fue una sensación bastante generalizada y evidente es una forma de edadismo. Se montaron chapuzas. Yo no sé si os acordáis este verano de la Operación Bicho, una cosa que hizo la Comunidad de Madrid, que en 2 días pues, montó un sistema absolutamente incapaz de abordar el problema de la residencia, pero se lo encargó, y además la llamaron así, Operación Bicho. Eso fracasó enseguida, fue a los tribunales, todavía está en los tribunales y vaya usted a saber lo que van a decir, pero todo esto son muestras de mal hacer, de edadismo. Un ejemplo más. Otro ejemplo son las normas y los protocolos que se establecieron. Ya los he mencionado. Hubo muchísimos, en unos casos elaborados por las comunidades autónomas, por las consejerías correspondientes, o en otros casos hospitales, es decir, protocolos individuales establecidos en algunos hospitales, en sociedades científicas hicieron también protocolos, muchas instituciones se dedicaron a hacer protocolos que coincidían o no coincidían, pero había un elemento bastante generalizado en ellos, y es que casi todos estos protocolos incluían apartados específicos dedicados a la población mayor. Decían, en relación con las personas mayores, un apartado específico, pam, 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 ¿no? Y lo habitual cuando se leía la parte que se refería a las personas mayores era establecer y en gran parte justificar recomendaciones negativas orientadas a esta población, prohibiciones del tipo de las que acabo de decir, o recomendaciones que realmente pues, disonaban porque se contraponían a aquellas más lógicas que se proponían para las personas más jóvenes. Algunos de estos protocolos a mí me sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, yo traigo aquí este citado porque me llamó mucho la atención. Este es un protocolo muy extenso, tenía 14 o 15 hojas, que lo elaboró un observatorio que se llamaba así, Observatorio de Bioética y Derecho, de una institución muy importante como la Universidad de Barcelona. Pues uno piensa que en una institución como la Universidad de Barcelona y en un observatorio que lleva la palabra bioética dentro, pues sería cuidadoso. Pues no. Uno lee ese protocolo y se encuentra con que justifica el uso de la edad como criterio para ingresar en las UCIs, por ejemplo, y dice cosas tan peregrinas, a mi juicio, como las que reproduzco aquí. Los mayores han desarrollado gran parte de su proyecto vital. Ese es un argumento que utilizan para discriminar negativamente en función de la edad. O dicen, las estancias más prolongadas se asocian a un mayor costo, sustrayendo recursos a otros que también los necesitan. Es decir, a mí me parece que eso es jugar a ser Dios, jugar a decidir qué vida vale más y qué criterios subjetivos, porque, bueno, si sustraen recursos, también sustraen recursos los más jóvenes y también los necesitan. La edad, el único factor que determina los costes, ni tampoco es la edad la que decide si una persona concreta ha desarrollado ya todo lo que iba a hacer en la vida o le queda margen. Muchos de los
grandes, siempre se cita como ejemplo, de grandes artistas de la música o de la pintura, pues sus mejores obras las hicieron en edades muy avanzadas, ¿no? Bueno, pero sin tener que recurrir a la historia, este tipo de afirmaciones, que en este caso me llamó mucho la atención, en otros de manera incluso más agresiva, aparecía en muchos de estos protocolos. Sería un ejemplo más de discriminación por edad. Luego hay cosas, de vez en cuando leías unas cosas tremendas. Por ejemplo, la Confederación Vallisoletana de Empresarios decía que atacaba al anciano, sobre todo al anciano que vivía en una residencia, y le decía que era un colectivo no productivo. Y eso utilizaba como arma agresiva para justificar una discriminación negativa como él, un colectivo no productivo. Y luego decía que tenían la culpa de que no se diera el salto cuando se hablaba de desescalada en el curso de la primera ola. Yo creo que es otro ejemplo de un sentir, en este caso de una institución empresarial, pero de un sentir que probablemente no era único de esta confederación, sino que mucha gente pensaba de esta manera, unos lo decían y otros no. Es otro ejemplo en la misma línea. Un quinto ejemplo, los ensayos clínicos. Bueno, desde el principio se pensó que una manera de luchar contra la pandemia era encontrar una vacuna, ¿eh? Y se pusieron en marcha, y eso ya lo sabéis porque habéis visto cómo ha evolucionado la cosa, infinitos proyectos en muchos países tratando de encontrar vacunas y también tratamientos eficaces, a ver si pues, los antibióticos no valen o los antiinflamatorios no valen, vamos a ver, y se recurrió pues, a fármacos muy antiguos como la cloroquina o a otro tipo de fármacos para ver si se veía una manera de hacer revertir las manifestaciones que producía la enfermedad. Aquí recojo un trabajo que se publicó en una revista importante en el que se analizaban 847 ensayos clínicos en relación con el COVID. Bueno, pues en una cuarta parte de ellos había un punto de corte por edad. Para el ensayo no se admiten personas de más de tanta edad, 55, 60, 65 años, y hasta en la mitad de ellos no incorporaban sujetos en relación con la edad, pues, no porque hubiera un corte directo, sino porque decía los que tienen tal perfil, perfiles que se adaptaban generalmente a las personas mayores, no van a ser aceptados para estudiar. O sea, se excluía a los mayores en los ensayos clínicos destinados a luchar contra la pandemia. Eso no es nuevo. Los ensayos clínicos en general tienden, sean para lo que sea, incluso cuando son para enfermedades que se dan preferentemente en gente de edad avanzada, pues qué sé yo, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tienden a excluir a los mayores. Pero vamos, en este caso concreto fue una exclusión muy explícita y muy difundida, ¿no? Un ejemplo sería la vacuna de AstraZeneca. Si os acordáis, hace un par de meses, cuando se empezó a introducir en España y en todos los países la vacuna de AstraZeneca, se dijo: no debe darse en los mayores. Primero se puso el límite de los 55 años, luego eso se modificó, pero el argumento era el que estoy diciendo ahora. ¿Por qué no se debe dar en los mayores? Porque no sabemos si va a funcionar. ¿Y por qué no sabemos si va a funcionar? Porque en las pruebas que hemos hecho no hemos puesto personas mayores. Eso es otra forma de discriminación. Este es un ejemplo típico de cómo han funcionado las cosas en este sentido. Otro ejemplo, número 6. Se ha despreciado la opinión de los mayores. No se les ha preguntado. Se ha preguntado a otros colectivos, se ha preguntado a sociedades científicas, se han hecho encuestas a la población en general. A los mayores ni se les ha preguntado ni se les ha tenido en cuenta. Y tampoco han sido, pongo aquí al menos de inicio, poco foco preferente de atención en los foros que discutían sobre el tema. Cuando se discutía qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer o dónde hay que insistir, a los mayores no solamente se les dejaba fuera a la hora de opinar, sino que también se les dejaba fuera a la hora de decidir en gran parte, como no fuese para la segregación negativa a la que me he referido antes. Este artículo que cito aquí es una editorial de la revista oficial de la Sociedad Británica de Geriatría, donde desarrolla estas ideas que estoy comentando, las desarrolla y las critica, claro, esta es una revista de geriatría, órgano oficial de una sociedad de geriatría. Pero
el tema de fondo es que se ha despreciado realmente la opinión de las personas mayores. Los medios de comunicación han tratado muy mal a los mayores, en general. Hay todas las excepciones que se quiera. Yo antes he citado que al principio los medios de comunicación echaban la culpa a los mayores de la pandemia, decían ellos son los que la van a padecer, que se las apañen. Bueno, pues eso ha continuado en gran medida. Por ejemplo, en el primero de los artículos que cito aquí, hubo un grupo de personas que se dedicaron a estudiar en 2 periódicos, El País y el ABC, titulares que correlacionaban los mayores con la infección, con la pandemia. Pues la inmensa mayoría ofrecían, de esos artículos, ofrecían una imagen que era desfavorable a los mayores. Es una indicación indirecta y probablemente no pretendida por parte de los medios de comunicación de cómo se ha tratado a los mayores en estos casos. Y todavía peor, en el artículo que cito abajo, que está publicado en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría, había una muestra representativa de 18.000 tweets que utilizaban las palabras viejo, elderly, older, boomer, al lado de COVID-19. ¿Y qué decían estos tweets? Pues el 22% ridiculizaban al colectivo de más edad, 21% minimizaba la enfermedad y el 14% eran gracietas, eran chistes, aprovechando la edad para meterse con la población de más edad. Este sería otro ejemplo más en la misma línea que estoy señalando. El tema de la judicialización. Desde el principio, esto lo estoy señalando ahora de una forma más evidente o menos evidente, o más clara, o más, tomando mayor o menor conciencia de ello, se vio que los mayores estaban siendo maltratados. Entonces, las entidades dominantes en el sector de mayores, pues CEOMA, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, o la Unión Democrática Especialista, solicitaron al Defensor del Pueblo combatir cualquier forma de discriminación contra los ancianos que viven en residencia. Esto fue una solicitud formal y oficial, salió también en los periódicos y se difundió en la prensa especializada orientada hacia los mayores. Y bueno, al hilo de esto, por cierto, el Defensor del Pueblo hizo varias manifestaciones apoyando las reivindicaciones que se planteaban por parte de estas instituciones, pero es que además se empezó a ir a los tribunales a denunciar cosas. Y en enero de este año, hace 3 meses, pues la Fiscalía General del Estado señalaba que había 411 diligencias abiertas en los juzgados. Cuando un tema llega de forma tan masiva a los juzgados, es que algo debe haber debajo. Los juzgados se utilizan como último recurso para exigir, para reclamar unos derechos, para reclamar una atención que no parece que esté muy explicitada. Sería un ejemplo más de lo mismo que estoy señalando. Otro ejemplo, lo que piensa la gente. El CIS hizo una encuesta. Una de las preguntas decía, el caso de conflicto, ¿a quién atendería antes? ¿A la persona mayor o a la persona más joven? Pues claro, la respuesta era la previsible. 3 de cada 4 a la persona más joven, lo cual implica, de nuevo, una valoración de la vida del joven muy por encima de la vida del mayor, de la vida que viene, que no de la vida vivida. ¿Esto puede tener defensa? ¿Puede ser discutible? Pues puede ser discutible, pero refleja una realidad. Es otra forma, yo creo, de cómo se manifiesta la discriminación en este caso. Otro ejemplo, que yo he dicho antes que no se les había preguntado y no se habían tenido en cuenta sus opiniones. ¿Y qué sentían o qué sienten los protagonistas? Pues los mayores, a cualquier nivel, los que se han quedado en su casa, los que han tenido que ingresar al final, los que viven en residencias, se han quejado permanentemente de que no se les tiene en cuenta, de que se les excluyen las tomas de decisiones. Problemas como el abandono, como la sociedad, han sido puestos de manifiesto en todas las veces que a alguno se le ha preguntado y sin preguntar, incluso en la calle, los reporteros de las televisiones que van y abordan a un señor por la calle. Este tipo de quejas ha sido permanente. Ha faltado información.
a los interesados, y en los casos de los hospitales y de las residencias probablemente más todavía. La falta de información al entorno también, sobre cómo evolucionaba el proceso, sobre las posibilidades pronósticas favorables o no de la enfermedad, sobre las expectativas de recuperación. Esto es poco discutible, esto yo creo que está en el ánimo de todos. Y en ese contexto, un poco aquí cabe incluir los dramas que han vivido muchísimas familias, muchísimos grupos sociales, pues eso, de las muertes en soledad, de la imposibilidad de duelos, de los entierros diferidos, todas estas cosas que también han ocurrido a gente más joven, pero de una manera mucho más excepcional. Se han producido sobre todo, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, de una manera mucho más acusada cuando analizamos el colectivo de las personas mayores. Hace muy pocas semanas salía este artículo que he recuperado aquí, es de hace un mes más o menos, también de la revista Age and Age, a la que me he referido antes, que es el órgano oficial de la Sociedad Británica de Geriatría, en que decían que se había perdido una oportunidad muy buena de investigar. La investigación sobre el colectivo de las personas mayores va con mucho retraso, no solamente en el tema de los ensayos clínicos, que me referí antes, sino también en cualquier otro tema que queramos analizar. Entonces, cuando se han establecido programas o proyectos de investigación, y se han aprobado proyectos de investigación, y se han puesto en marcha, perdón. A ver cómo vuelvo yo para atrás. Bueno, da igual. Pues en general se han primado aquellos proyectos que se hacían en los hospitales más que en los domicilios o en las residencias, aquellos proyectos que analizaban fenómenos que afectaban más a la población en cuanto al tema de la población más joven que a la población mayor. Y este editorial del que estoy hablando era muy crítico sobre lo que llamaba una oportunidad desaprovechada. Desaprovechada no solamente pensando en el hoy, sino pensando en posibles epidemias que pudieran volver más adelante. Aquí traigo el último ejemplo de los que voy a analizar hoy. Esto es un artículo que apareció en El País relativamente pronto, en el mes de julio del año pasado, en el que una persona pues, muy acreditada al campo de la bioética, como es la profesora de la Cortina, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, hablaba de desenmascarar la gerontofobia. Y decía que la gerontofobia, y explicaba lo que entendía ella por gerontofobia, pero probablemente no hacen falta muchas explicaciones para entender a qué se refería, pues había aflorado con una intensidad tremenda con motivo de la epidemia, de la pandemia que estábamos viviendo. Hablaba del personal sanitario obligado a tomar decisiones trágicas y decía que la pandemia del coronavirus no ha hecho sino sacar a la luz y agudizar algunas de las tendencias más entrañadas en las sociedades en relación con la gerontofobia. Ese era un artículo extenso, salió, como digo, publicado en una página entera del País y muy bien argumentado, como no podía ser de otra manera, y bueno, insistiendo en la misma línea a la que me estoy refiriendo a lo largo de esta sesión. Entonces, la última parte la voy a destinar a algunas reflexiones o algunas posibilidades que tenemos en relación con el tema. Bueno, hemos aprendido cosas así. Hemos aprendido que no estábamos preparados, que ha habido que improvisar, que se ha fomentado el edadismo, ya lo he señalado. Ha sido, pongo ahí que la crisis ha sido un buen caldo de cultivo. Hemos aprendido que los hospitales han sido un medio hostil para las personas mayores y algunas de las secciones específicas de los hospitales, como sus servicios de urgencia o sus unidades de cuidados intensivos, incluso las de paliativos, han sido un coto relativamente cerrado, por no decir absolutamente cerrado, en algunos casos para la población de más edad. Hemos aprendido también que las residencias no estaban preparadas, no estaba preparada la sociedad en general, pero las residencias mucho menos, mucho peor, y que probablemente se requiere un cierto grado mayor de medicalización de las residencias. Aquí hay una pugna, yo no sé si luego lo digo en otro sitio,
Aquí hay una discusión permanente, que no es solo de ahora, pero que ahora se ha agudizado, en relación con la razón de ser de las residencias. Desde el área social normalmente se dice, y es verdad, la residencia es la alternativa al domicilio. Entonces, no hagamos de la residencia un mini hospital, sino que primemos todo aquello que la aproxime al domicilio y reduzcamos todo aquello que la aproxime al hospital. Bueno, eso es verdad, pero es verdad a medias. Es decir, en los domicilios, en mi casa y en la casa de todos vosotros, pues hay un termómetro y hay un cajón donde hay aspirinas o paracetamol o un antibiótico a lo mejor por si llega el caso. Es decir, las casas también están, en cierto sentido, medicalizadas, muy poquito, pero están medicalizadas. Un sitio donde viven 300 o 400 personas, como muchas residencias, que además son personas que tienen enfermedades crónicas, muchas de ellas, por eso están en las residencias, que tienen problemas cognitivos o problemas de movilidad, problemas funcionales, pues requieren tratamiento, requieren asistencia médica y la requieren permanentemente en forma de fármacos, en forma de revisiones, en forma de controles, controlar la tensión arterial, la diabetes. Entonces, eso requiere previsión. Y requiere previsión que tampoco puede ser generalizada, pues no es lo mismo una residencia de 20 personas que una residencia de 500. Y las hay de 20 y de menos, y las hay de 500 y más. Pero señalar cuáles son los límites de la medicalización, cuáles son las estructuras que deben ser guía a la hora de que se plantee en una residencia un problema médico, que es todos los días prácticamente, pues eso hay mucho terreno ahí por delante, hay mucha discusión por hacer y hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se han puesto de manifiesto con motivo de la pandemia. Ha habido muchas iniciativas en ese sentido. Entonces, siguiendo lo de la vida de los negros importa, que ocurrió este verano, como recordáis, ha habido 42 sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, pero la iniciativa viene de Francia, en 27 países distintos, sociedades científicas relacionadas con el envejecimiento, que se han sumado a un movimiento que nos viene a decir la vida del viejo también importa, ¿no? Lives Matter. Esto además se ha hecho aprovechando una efemérides, como es el 20 aniversario de la publicación de la Carta Europea de los Derechos de las Personas Mayores. Bueno, esto es una iniciativa, como otras muchas, que es útil en la medida en que contribuye a abrir conciencias y a abrir ojos también sobre los dramas que se viven en estas circunstancias. Este es un artículo que reproduzco la portada, que dice COVID adulto mayor y edadismo, errores que nunca se han de volver a cometer. Esto se publicó en mayo, en junio, por ahí del año pasado. Ahora hace un mes se ha publicado un segundo artículo por parte de los mismos autores, que los autores forman parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, donde insisten en lo mismo, pero añadiendo más información a la que expresaban en aquel artículo original. Bueno, hay muchas preguntas abiertas, desde el punto de vista de la biótica. Por ejemplo, yo no voy a dar contestaciones, ni simplemente las dejo aquí como materia de reflexión. ¿En qué medida la edad puede o debe condicionar decisiones que afectan a la vida de los individuos? Evidentemente, es una pregunta que queda abierta. ¿Qué criterios deben prevalecer cuando las opciones de intervención son limitadas y el número de demandantes son muy amplios? Desde luego la edad ha funcionado aquí. Debe ser un criterio. Sí o no, ¿en qué medida y cuáles otros? ¿Qué actitud deben tomar los medios de comunicación, las administraciones o los órganos generadores de doctrina? Es otra pregunta que yo creo fácilmente deducible de todo lo que hemos estado viviendo en estos momentos. Y otra pregunta que en mi ordenador en la pantalla está tapada, pero que supongo que la estáis viendo, es lo que me he referido antes. ¿Hasta dónde debe llegar la medicalización de las residencias? Son preguntas abiertas que tienen que ver directamente con la bioética y que a mi juicio es importante encontrar respuestas para las mismas. El Ministerio de Sanidad creó una comisión para tratar esos temas muy al principio, incluso llegó a algunas conclusiones que han sido poco difundidas
Adela Cortina las comentaba, ella formó parte de esa comisión y las comentaba en el artículo al que me he referido antes. Bueno, pues algunas de estas conclusiones o recomendaciones que hacía el Ministerio de Sanidad decía no recurrir a criterios de priorización sin haber agotado las posibilidades de recursos asistenciales necesarios y sin haber optimizado el uso de los disponibles. Eso es una cosa clara. Planificar, ampliar recursos, derivar entre centros y entre comunidades autónomas. Al principio se dio el caso de que determinado hospital de Madrid pues estaba saturado, no cabía gente, no se admitía gente, pero a lo mejor pues en Guadalajara o en Toledo o en Ávila pues había camas disponibles, pero como eran otras comunidades pues no se podía acudir a ellos. Pues superar este tipo de fronteras que son bastante absurdas en estas situaciones, evitar hasta el límite que el personal sanitario, ya no leo lo que pone en la línea siguiente, pero era otra de las recomendaciones que se nos hacían aquí. Priorizar salvar vidas a cualquier otro objetivo, objetivos económicos o objetivos sanitarios, pero de segundo orden. Era otra recomendación importante. Utilizar el posibilismo hasta sus límites. El tema del posibilismo a veces está mal visto, pero en situaciones límite como esta, pues hay que recurrir a él. Crear trama de solidaridad entre centros públicos y privados sin acepciones ideológicas. Eso a veces es muy difícil, porque además, especialmente en el caso de los privados, por razones obvias, pues tienden a arrimar el ascua a su sardina y no siempre, aunque se disfracen los criterios de colaboración, no siempre son todos los santos que deberían ser. Si se llega a situaciones extremas, no discriminar por razón de edad o por razón de discapacidad. Yo estoy hablando de la edad, pero evidentemente hay colectivos, por ejemplo, el tema de los pacientes demenciados, o el tema de alguna asociación de enfermedades poco comunes, que han sido doblemente discriminados, tanto por edad como por la situación en la que vivían, por la demencia, por ejemplo. Y valorar los casos de manera individual, de acuerdo con la situación específica de cada uno de ellos. Evitar en lo posible huir de generalizaciones. Yo creo que son aspectos que no se han difundido suficiente, pero que están bien pensados y que tienen bastante lógica. También ha habido recomendaciones, yo hablo del Ministerio de Sanidad, pero fuera de España ha habido documentos y como pongo aquí, recomendaciones sensatas, no edadistas, y a los que se puede recurrir. Por ejemplo, pues Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, han hecho una serie de documentos, aquí reproduzco algunos de ellos. En este caso, estos 3 documentos se publicaron en el mes de mayo, es decir, se publicaron relativamente pronto dentro de lo que ha sido la pandemia. Bueno, ¿y qué hacer para superar el edadismo? No ya solo en el tema de la pandemia, sino en general. Pues recordar ese lema de Naciones Unidas, de una sociedad para todas las edades, un lema muy, muy bien pensado, y aplicar recomendaciones ya mucho más específicas, mucho más concretas, que proceden del programa de envejecimiento activo que salió en la segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento en el año 2002 y que ahora, pues, por ejemplo, están reconvirtiendo dentro del lema de envejecimiento saludable para lo que va a ser la década del 20 al 30, la década del envejecimiento saludable. Es decir, atenernos a lo que se nos dice desde organismos supranacionales que tienen una visión más global del tema. Y todas ellas coinciden en la palabra educar. Aurora es nuestra educadora profesional, no hay más, pero bueno, aquí en la asociación. Educar a la sociedad en general, educar al ciudadano, pero educar a las administraciones también, educar a los profesionales. Muchos de los problemas que yo he denunciado aquí, de esos ejemplos negativos, pues proceden del ámbito profesional, de sociedades profesionales o de administraciones. Educar al propio anciano. El anciano, la persona mayor, como parece más ortodoxo decir, está educada, entre comillas, en la resignación, a su edad que querrá. Bastante contenta debe estar por estar como está.
Pues no, hay que educar y hay que educar contra este tipo de prejuicios. Convencer al profesional médico, pero al profesional no médico también, al profesional no sanitario y no sanitario, de que la edad no es una enfermedad. Se sigue considerando por muchos profesionales como una enfermedad y en base a ello se toma como criterio de exclusión para lo que sea. La edad nunca debe ser, todos los nunca tienen excepciones, pero aquí pocas, un criterio para excluir de nada en el mundo de la salud. Huir de la resignación. Ya digo que la resignación es el marco donde han sido educados la mayor parte de las personas de edad avanzada que conviven con nosotros en este país. Conseguir la participación. A mí una de las cosas más importantes de la Asociación Mayores de Madrid 21 es que exista. Es decir, el asociacionismo de las personas mayores es fundamental. Es una manera de participar en la sociedad, es una manera de protestar, si llega el caso, es una manera de estar vivos y de luchar contra cosas como la que estoy yo comentando aquí. Entonces, esta es una manera muy eficaz, o por lo menos muy importante, a la hora de buscar soluciones a este tema del edadismo. Y luego a la hora de las decisiones tener claras algunas cosas, que las respuestas deben ser individualizadas. Lo decía el Ministerio, pero es verdad. Los mayores somos muy distintos unos de otros. Generalizar es muy difícil, muy difícil. Respuestas individualizadas contemplando las características personales de aquella a la que van dirigidas. Contemplar la situación global. En la medicina geriátrica diríamos el área social es tan importante como el área clínica. Vivir solo, tener una mala base económica o qué sé yo, pues supone tantos problemas como tener una pulmonía o entrar en fallo cardíaco. Buscar consensos entre el equipo médico, el área social en la que se mueve, el paciente, el entorno del paciente, etc. Buscar soluciones ajustadas a la evidencia científica. Huir así, entre comillas, y en términos muy generales, del curanderismo, de la magia, del mago, del hechicero de la tribu. Y desde luego nunca utilizar la edad como criterio para nada, como criterio negativo para nada. Eso requiere un compromiso por parte de todos, evidentemente de los profesionales de la atención al mayor, de los educadores, de los medios de comunicación, del colectivo de las personas mayores, de nosotros mismos también. Y bueno, en ese sentido es en el que podremos avanzar en este lema de 2012 de Naciones Unidas para encontrar una sociedad para todas las ciudades. Bueno, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación una vez más. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Ha sido un gusto, como siempre, escucharte y además con el tono que lo haces. Tu sabiduría te lleva a tener esa forma de comunicación tan sencilla y tan asequible para todos. Gracias. Y ahora pasamos a que vayan pidiendo la palabra si algún de los presentes quiere intervenir, puede pedir la palabra. Yo preferiría que utilizarais el medio, pero si no, pido la ayuda a mi colaborador técnico para que si puede, porque mi vista es regular, entonces si lo hacéis por escrito no lo voy a ver. Si lo hacéis a través de los iconos sí lo veré para daros la palabra. Pero o yo o Bernardo puede intervenir para dar la palabra. Yo agradecería que... O Marisa, que también está como autorizada para ello. O sea, que somos tres personas, Rosa, Marisa y Bernardo. Bueno, pues eso, muy bien. Que yo con la vista sabéis que la tengo mal, entonces si lo hacéis con el icono os veo. De momento no estoy viendo palabras. Si queréis alguien... Yo las preguntas que hacía José Manuel creo que podíamos estrujarlas porque eran muy interesantes, o si no, empezar viendo de nuevo qué tipo de preguntas nos hacía y
profundizar sobre ellas porque me parecían de gran interés. Mientras no haya otras preguntas, que ya Jaime está... Jaime ha pedido la palabra. Sí. Mientras hago yo una pregunta, y es sobre lo que comentaba al principio, y es que hay un primer informe global sobre edadismo de Naciones Unidas. Bueno. Entonces, por favor, si lo tenemos localizado y si podemos acceder a él. Y otra de las cosas que nos piden, José Manuel, es que si podemos poner la presentación a disposición de los que se han incorporado, sobre todo porque algunos se han incorporado tarde. Pero de todas maneras se ha grabado, se está grabando la reunión y la colgaremos de nuestras redes. Bien. Yo sé que hay un informe de Naciones Unidas, se ha publicado hace muy poco tiempo. Yo no lo tengo, pero vamos, no creo que sea difícil encontrarlo. O sea, el Internet para eso es muy útil, ¿eh? Y Naciones Unidas tiene sus propios sistemas de distribución y los facilita. Respecto al que está colgada la conferencia, pues quien la quiera ver que la vea, no es problema. Y en la conferencia están las diapositivas, o sea que sí que ningún problema por mi parte. Bueno, Jaime, tienes la palabra, ya que veo que tienes la manita levantada, si quieres matizar algo. No, yo quería en primer lugar felicitar al ponente porque ha hecho una exposición, como ha dicho Rosa Blanca, maravillosa y nada, felicitarle. Hemos aprendido bastante, mucho con la intervención. No, yo quería simplemente remarcar dos cosas. La primera, que ya llevan años, muchos años, hablando los expertos, geriatras, profesores, sobre que la protección de la discriminación por razones de edad en España está por desarrollar, desde la Constitución hasta el Código Civil, temas como la incapacitación. Además, todos sabemos, los que hemos sido trabajadores, cuando se procede a limpiar la empresa, primero se quitan de medio los trabajadores de edad. Es una discriminación evidente y, bueno, y ahí está inamovible. Por otra parte, el Defensor del Pueblo lleva ya años reclamando una ley orgánica para proteger a las personas, sobre todo a las personas mayores, sobre todo cuando están en una residencia. Porque sobre ello se produce una serie de violación de derechos humanos, como son los ingresos no deseados, las ataduras, como se llaman en las residencias. Y viene solicitando, y que yo me acuerdo, hace casi 30 años, una ley orgánica con el fin de acabar con esto. Hombre, la situación del COVID, como desgraciada que ha sido, al menos podría servir para estos problemas de los que ha hablado José Manuel, pues se puedan resolver. Pero yo, es la segunda cosa de la que quería hablar, estoy alarmado. Estamos en una pre-campaña electoral en la Comunidad de Madrid y no veo que se hable para nada del grave problema que tuvimos en Madrid, o tenemos todavía en Madrid, con el tema de las residencias y la asistencia sanitaria. Nos están llevando al terreno impuestos más altos, impuestos más bajos, pero nadie habla. ¿no? Yo estoy avergonzado, sinceramente, de la clase política por no sacar estos temas, no porque yo sea mayor, sino porque ha sido para mí los protocolos de Madrid, una palabra a lo mejor es un poco fuerte, pero ha sido un acto criminal, en mi opinión. Y nada más. Bueno, yo no tengo muchas cosas que añadir. Básicamente estoy de acuerdo con las observaciones. Hombre, el problema, desgraciadamente, no es solo español. El tema de la discriminación por edad te lo encuentras pues, por donde vayas. En unos sitios lo tienen mejor resuelto o mejor abordado o llevan más tiempo planteándoselo, pero no es... Lo cual no es un consuelo. Es el mal de muchos. El consuelo de tontos es uno de los refranes más sabios que hay. Pero es verdad que no es un español. Y por lo demás, pues sí, de acuerdo. Es verdad. A mí también me llama la atención que en la debate electoral ese tema haya salido poco. Y además es un poco sorprendente que haya salido poco porque la gente vota. ¿No? El ser mayor no nos incapacita para votar, por lo menos en momento. Entonces debería haber salido mal. Y yo creo que en relación con las residencias hay mucho movimiento. Yo creo que ahí sí que va a haber. Bueno, algunas cosas se van mejorando. Por ejemplo, ha citado de pasada el tema de las sujeciones físicas. Ahí yo creo que se está mejorando. Hay estudios
cada vez más amplios. Hay tesis doctorales, por ejemplo, una de ellas, por cierto, ganó un premio extraordinario hace 3 o 4 años, sobre cómo superar el problema de las sujeciones físicas, y está en la conciencia colectiva al que eso hay que buscar alternativas a ello, o las sujeciones químicas también. Y otros temas, pues ahora se habla mucho de esto de la atención individualizada al paciente mayor, de las alternativas a las residencias a base de fomentar los programas de atención a domicilio, sociales y médicos, o los centros de día. Es decir, yo creo que probablemente sí que va a haber cambios. Para cambiar ese mundo es muy complicado y hay muchos intereses, es un tema muy complejo. Las reglas comunes son difíciles de establecer. Hombre, hay una que está clarísima y es la inspección. O sea, yo creo que la inspección con la legislación actual, no hace falta ir mucho más lejos, pues se ha quedado relativamente corta, y eso se ha demostrado ahora, y que probablemente pues una supervisión más directa y más continuada en algunos casos habría evitado algunos problemas que se han presentado. Pero más allá de eso hay muchísimos campos en los que se puede mejorar, y yo creo que hay sensibilidad para ello. Ya veremos lo que se consigue. Tiene la palabra Carmina, creo que la ha pedido. Buenos días a todos y a todas. Gracias, José Manuel. Bueno, no por conocidos los datos, pues dejan de escalofriarnos y a la vez de interesarnos. A mí me gustaría decir en voz alta lo que estoy pensando. Yo creo que en los últimos tiempos el sistema del edadismo se ha agudizado. Y se ha agudizado muy especialmente en la pandemia. Me parece que los partidos políticos en estos momentos están, si no pretendiéndolo conscientemente, sí haciéndolo en la realidad, invisibilizando a los mayores. De nuevo asistimos a las listas electorales y la gente cada vez es más joven, la experiencia ahí no cuenta, pero como decía José Manuel, en la campaña electoral no se está, bueno, no ha empezado todavía, pero en la pre-campaña no se está hablando de las personas mayores. Yo creo que esto nos hace un llamamiento a un insistir más y más por nuestra parte en romper estas barreras. Quizá nosotros a lo mejor incluso seamos un poco permisivos en el sentido de que, bueno, como estamos bien, pues es que tampoco nos parece que tenemos la edad que tenemos, pero aquí tiene que actuar la educación y el activismo. Me parece que deberíamos plantearnos todos las personas mayores, sobre todo las que estamos asociadas y somos conscientes, plantearnos una batalla muy seria de activismo en este sentido. Hay que romperlo, hay que romper el edadismo sí, o si no, esta sociedad va a tener muy mala solución. Gracias. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, llama la atención, uno mira lo que se va a anunciar en las listas de los diferentes partidos y no ve gente mayor, ¿eh? Es excepcional. Bueno, eso es norma. Yo me parece que en otra charla aquí en la asociación comenté que en el año 2006 o 2007 se publicó en El País un estudio que analizaba gente mayor de 65 años que estuviera en el Congreso, que estuviera en las concejalías de las 10 ciudades españolas más pobladas, y que estuviera en el Consejo de Europa. Las proporciones eran ridículas, ¿eh? No llegaban al 5% en ningún caso, siendo así que si excluimos a los niños, las personas mayores de 65 años en el conjunto de la población superan el 30%, pues no llegaban al 5% en ningún caso. La representación de mayores, ¿eh? Y todos en el límite, 65-66, donde había algo más, pero era el 7 y pico %,
era en Europa, porque ahí los partidos mandan a los que no saben qué hacer con ellos cuando cesan en sus cargos anteriores, ¿no? Pues yo creo que eso se ha modificado muy poco. No sé, yo no tengo los datos y además, hasta donde sé, tampoco se han hecho públicas todavía las listas de los candidatos. Pero así, por lo que se ve en lo que va saliendo, gente mayor, pues no hay muy poca. Es verdad. Y que nosotros deberíamos quizás ser más proactivos, pues sí, ahí un poco el problema es lo del cascabel y el gato y lo del el método, cómo hacerlo, pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carmen. Bueno, yo veo que voy a tomar la palabra en tanto que pidan otras personas, porque me parece importante lo que ha estado matizando todos los que habéis hablado hasta el momento, pero sobre todo lo que tú decías de la falta de participación y de escucha a las personas mayores, José Manuel. Es muy triste y yo no haría tanto hincapié en participar en las listas electorales, que también, pero estamos la gente mayor participando activamente en los consejos sectoriales de personas mayores, y me avala la experiencia que he tenido a lo largo desde que me he jubilado. He participado en 2 consejos sectoriales y me da una tristeza inmensa ver que se utiliza a los consejos sectoriales como lugares de información donde generalmente la política va a decir lo bien que lo hace, en vez de ponerse en escucha de lo que les proponen la gente mayor con su experiencia y su capacidad de favorecer el futuro de las personas mayores y mejorarlo. Es triste ver cómo se han hecho propuestas en el Ayuntamiento de Madrid, en Getafe, los 2 que yo conozco, y que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y queda en agua de nada o en cajones olvidados. Esto es muy triste. Entonces, yo propondría que hay que reivindicar que los consejos sirvan realmente para algo, no para exclusivamente escuchar lo bien que lo están haciendo y lo que proponen en la política municipal, los distintos, quien sea. Me da igual unos que otros. Entonces, tendría que pasarse en esta época de que los consejos sean algo más que meros instrumentos de escucha de las políticas que están realizando los distintos partidos en los gobiernos. Esa es una sugerencia que hago a lo que tú matizabas de que no se escucha. Sí, estamos haciendo propuestas muchísimas y muy interesantes y vemos que no se hace y que se alargan en el tiempo y se posponen, como por ejemplo hacer alternativas a las residencias. O sea, tienen que, en este momento se tendría que abrir un espacio para que los centros de personas mayores y los centros cívicos sean un lugar donde se aglutine las propuestas de las personas mayores y sus reivindicaciones. Y en este sentido hemos hecho muchísimas propuestas, y tanto en Madrid como espero que en Getafe se lleve a cabo algún día, pero se están haciendo propuestas y van a cámara lenta, y no veo yo en los políticos, y tú lo has mencionado, que se quiera escuchar realmente la experiencia de las personas mayores. Hay ahora varias palabras y ya me callo. No sé si quieres matizar algo, pero está Lola y está Tiki. Y Daniel. Daniel no le veo, no veo la manita. Bueno, vale, ok. Mis ojos no ven letra tan pequeña, vale. Pues Daniela, continúa. Bien. Hola, o vamos, su consorte que está ahí al lado. Soy yo, soy Fidel, que había pedido Fidel, la pues palabra. adelante, Fidel, adelante. Sí, dos o tres cosas. Una con relación a lo que tú planteabas, Blanca. Yo también he estado en el Consejo Sectorial de Madrid, como mayores, como tú sabes, pero el problema es que los consejos son consejos que no tienen ninguna implicación decisoria
en las administraciones. Pero escucha, escucha. Pero el problema es que no lo tiene. No lo tiene. El de Madrid ni lo cambió el reglamento 4 años antes, ni lo tiene el de Getafe, ni el de Alcorcón, ni el otro, después de estar gobernando. La gente que dice que cree en la participación toda la vida. Pero no cambiar el reglamento, porque al final quienes tienen el poder parece que no quieren compartirlo o tienen miedo a compartirlo o a complicarse la vida. Entonces es una batalla casi perdida. Esperar a que cambien cuando no quieren. El Consejo de Mayores estatal se podría cambiar cuando gobierna la izquierda para que tuviese una incidencia mayor. Quizás sí. Entonces me parece que si no se hace, en unos casos es porque gobierna gente que no cree en eso y en otros casos es porque gobierna gente que dice que cree pero no quiere cambiar. La otra cuestión creo que es importante lo de los recursos. Si hay pocos recursos, da igual, hay que repartirlos a poco para todos. Y me parece que sea mayores, jóvenes o no sé qué, si hay más recursos asistenciales y médicos, tocarán más para todos. Y por tanto, esa sería otra de las reivindicaciones que tampoco muchas veces se plantean nada más que de una forma genérica y no muchas veces cuando se está en el poder. Al final, ¿qué hay que hacer? Es que hay que poner más impuestos, es que hay que subir los impuestos. Pero no les vamos a tocar por ahora porque no sé qué. Vale. Y la última cuestión. Es verdad que en el terreno laboral se discrimina por la edad cuando se echa a la gente fuera. Pero ¿no pensáis que además de la edad influye el sueldo que cobra esa gente cuando se la despide? También. No sé si quieres contestar o prefieres... No, yo no. Me parece que tiene mucha razón en todo lo que ha dicho. ¿No? De acuerdo. Bueno, pues entonces Tiki y a continuación Daniel. Sí, buenos días a todas y a todos. Y lo primero, felicitar a José Manuel por la exposición, por el estudio tan riguroso y creo que, como ya se ha dicho antes, que indudablemente por la prensa y por los medios de comunicación, o sea, muchas cosas que las sabemos, desde luego te felicito por tu exposición. Indudablemente yo varias cosas. Indudablemente yo creo que lo de medicalizar las residencias, yo creo que tenemos derecho a la salud y a los cuidados. Y principalmente para eso tenemos una atención primaria y tenemos una atención hospitalaria. Entonces creo que la atención primaria, aquellas residencias y aquellos centros de cuidados que tengan que estar, que pertenezcan a ese centro, son los que tienen que atender. Por supuesto, claro, tendrá que haber un mínimo, tendrá que haber un médico que pase consulta, que pase... Pero yo creo que tenemos que reivindicar el derecho a la salud, de que los que están en una residencia o en un centro de día tienen el mismo derecho a la salud que cualquiera que va a un centro de salud, y no digamos ya la hospitalaria. Indudablemente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Indudablemente yo creo que aquí el tema de los mayores está muy bonito, tener en los partidos políticos la pantalla de que tenemos mayores, pero de luego en los temas de decisión no cuentan con nosotros. Rosa Blanca decía antes el Consejo Sectorial de las personas mayores tanto de Madrid como de Getafe. Yo también estoy en el de Getafe y indudablemente no somos decisorios, pero está muy bonito que recojan que el Consejo Sectorial del Mayor ha acordado no sé qué tal y cual, pero luego no se lleva a la práctica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no nos tienen en cuenta. El problema es que no nos tienen en cuenta, y tenemos que reivindicar que indudablemente somos personas con los mismos derechos y que tienen que tienen las demás edades. ¿Y dónde lo reivindicamos? Pues yo creo que cada uno tenemos que reivindicar de dónde estamos. Y políticamente, pues yo, vamos, ya lo voy a decir, soy el secretario de mayores
del Partido Socialista de Madrid, y entonces yo estoy reivindicando que se nos tenga en cuenta. Y desde la Secretaría de Mayores estamos haciendo una política para que se tengan en cuenta a los mayores, que sean decisorios en estas políticas, que sean decisorios donde se toman las decisiones. En la Asamblea de Madrid, lo que es de Madrid, y en el Congreso, lo que es del Congreso. Indudablemente hay una ley que tiene que ver con el edadismo, el trato a las personas, indudablemente a las personas mayores, que se está ahora debatiendo, creo que ahora mismo yo creo que está en el Senado ya, donde hay una pequeña parte que solo es de los mayores. Entonces, bueno, pues tenemos que estar ahí. Nosotros estamos haciendo alguna enmienda y estamos trabajando en esos aspectos. Hemos trabajado también haciendo todo lo que se está diciendo con el tema de lo que pasa en residencias, con el tema, porque lo que hemos hecho ha sido adaptar el programa electoral del 19, que ya es, si lo conocéis alguno o lo leéis, pues veréis que tiene pues temas indudablemente de políticas de mayores, tanto en residencias, tanto en cuidados, tanto en centros de mayores, que se tenga en cuenta a los mayores, que hay que cambiar los reglamentos, que seamos partícipes, que no nos los den hecho, que tenemos que queremos decidir, que queremos aportar. Y bueno, pues entonces lo que hemos hecho es ese mismo programa, porque el programa, ya os adelanto que es el mismo programa que el del 2019, pero las propuestas vienen adaptadas a lo que ha sido la pandemia. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque los mayores siguen muriendo, los mayores son los que menos cuidados han tenido, los que más han sufrido. En este caso ya se ha dicho por el edadismo, y los que más han sufrido el COVID, y indudablemente pues tenemos que aprender de todo esto para pues hacer buenas prácticas y que nos tengan en cuenta. Y se tiene que tener en cuenta no solo tener de pantalla, que está muy bien, que tenemos una Secretaría de Mayores, pero hay que llenarla de contenido. Y la tenemos que llenar de contenido nosotros. Como esperemos a que los jóvenes o los que dirigen los partidos o asociaciones o todo tipo tal, pues desde luego tenemos que estar ahí. Y yo por eso reivindico que hay que seguir luchando por nuestros derechos, que son los derechos de todos, y principalmente pues lo que en esta charla que se ha puesto en manifiesto, lo que es el edadismo. Y nada más, gracias. Daniel, por favor. Hola, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero, bueno, no ya por corrección, por par politesse, que dirían los franceses, sino porque creo que José Manuel ha hecho una exposición fantástica, sobre todo, como siempre, como los buenos profesores, primero expone el tema y después hace las preguntas que te inquietan, y no ha añadido bibliografía, pero bueno, se sobreentendía. Solo dos observaciones epistemológicas. El edadismo es un prejuicio asociado a la edad, a la infancia, a la juventud, a la senectud, a los mayores. Y es verdad que en esta pandemia los mayores, evidentemente, cuanto más mayor te vas haciendo, más lo sientes tú en ti mismo. Ha habido edadismo, rechazo, prejuicio hacia la gente mayor en la prensa, las cosas muy bien. Y añado, también hacia la juventud hay edadismo. Bueno, sería otro tema. Bien. Y curiosamente, desde el punto de vista epistemológico, fíjese, la palabra edadismo sí que está admitida por la RAE. Y el artículo de Adela Cortina, un excelente artículo, pues sin embargo la palabra gerontofobia no está admitida. Es decir que, bueno. Y ya por último, enlazado con lo de Tiki, evidentemente, claro que nosotros tenemos que buscar la solución, participación. Participación activa, es decir, entrar en un proceso de implicación constante en la familia, en la casa, con uno mismo, en las asociaciones. Aquí, por ejemplo, en Villoslada, ha habido que decirle a los jóvenes, chavales, nos vais a matar porque no lleváis la máscara. No pasa nada por culpabilizar a los nietos, a los hijos y tal. No quiero entrar ya en el tema de que el tema de las residencias de mayores, yo no sé cómo no ha ocurrido más todavía.
y ahí tenemos mucha responsabilidad los que también hemos practicado como hijos, la gerontofobia y iba a decir el hedonismo, ¿vale? El edadismo, porque era evidente que las residencias iban muy mal. Tengo buena experiencia, bueno, tengo mucha experiencia en residencias en Burgos y en la Comunidad de Madrid, privadas, públicas, y no quiero meterlo en el debate, un auténtico desastre. No ha ocurrido más porque los profesionales pues, se han partido el cuerpo. Muchas gracias. José Manuel, si quieres añadir algo. Yo sé que quiero hacer algún comentario, básicamente estando de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero vamos a ver, lo del edadismo, del contexto en el que nos movemos, es una traducción. Es decir, aunque recogido, efectivamente está recogido. Se discutió mucho si había que llamarlo edadismo, etaísmo o ageísmo incluso, tomando la referencia a la palabra inglesa. Lo de decir que afecta a todos, yo no estoy de acuerdo. Es decir, bueno, en teoría claro que afecta a todos, todo afecta a todos, pero si nosotros diluimos el tema, lo alejamos del foco importante. Aquí tengamos bien claro que cuando hablamos de edadismo, en el terreno operativo, otra cosa son los prejuicios y los estereotipos, el edadismo evidentemente, pero en el terreno operativo, que es el de la discriminación, edadismo es discriminación por edad. Y la discriminación por edad se ejerce con el mayor, no se ejerce, o por lo menos no se ejerce en los términos en los que se plantea el problema con los niños. ¿A los niños se les discrimina? Pues claro, en algunas cosas no votan, por ejemplo, ni falta que hace. Quiero decir que ese es otro tema, y además no es el nuestro, aparte de ser otro, no es el nuestro. El problema aquí es que, igual que el feminismo reivindica la participación y la actividad y el respeto y la inclusión absoluta de la mujer en el ámbito de la sociedad, el edadismo, en el terreno operativo, debe ser que quienes estamos implicados en ello, porque hemos cumplido determinado número de años, o sin haberlos cumplido, ven el problema claro, pues nos impliquemos. A mí me dan miedo las diluciones semánticas que pueden existir, pero a mí me da igual que la gerontofobia no esté admitido en la academia. Todo el mundo entiende perfectamente a qué nos referimos. Geronte y gerontología sí que están admitidos, y fobia también. Y uno entiende muy bien lo que quiere decir Adela Cortina cuando dice gerontofobia, y además forma parte de lo que, del consenso nuestro, por lo menos, vamos a decirlo así. Entonces, el jugar con las palabras o el sacarlas un poco del contexto puede ser peligroso. Es la única observación que yo haría a tu intervención, que por otra parte me parece muy bien. Y luego otra cosa que ha salido antes también. Claro, las residencias, el médico que tiene que ir es el centro de atención primaria. No sé, alguien lo ha dicho antes. No, eso es verdad, pero es verdad matizable. Es decir, cuando se habla de las residencias es imposible hablar de un conjunto homogéneo porque no lo son. Entonces, una residencia de 14 personas no puede tener un médico en plantilla. Entonces, pues efectivamente, tendrá que llamar al del centro de salud el día que un señor tiene fiebre y no sabe qué le pasa. Pero una residencia de 500 personas, pues debería tener a alguien más inmediato, o un sistema de control más inmediato, entre otras cosas porque el médico del centro de salud va a estar desbordado si realmente tiene que atender de manera inmediata, además, las infinitas circunstancias que se van a producir en eso. Entonces, esa es una variable, la variable del tamaño. Hay otras, el tipo de dotación interior, desde la geográfica, es decir, la física, hasta la de material o la de personal, también es distinto.
Entonces, ahí habrá que cambiar el sistema, habrá que mejorarlo. Sí, va a haber residencias, aunque nosotros potenciemos, y se debe potenciar, la atención extrarresidencial, social y médica, siempre va a haber residencias. Cuando yo empecé con estas historias, bueno, estos problemas evidentemente ya se discutían. Entonces, la media de camas de residencia en España a finales de los años 80 o mitad de los años 80 era de 2.2, 2.3 por cada 100 mayores de 65 años. La Unión Europea entonces recomendaba pues entre 6 y 7 camas. Y se decía, y hay países como Dinamarca que tienen 12. Bueno, esto ha ido cambiando, sobre todo a raíz de tomar conciencia las empresas de que las residencias podían ser un buen negocio y están concertadas y tienen fondos públicos y tienen experiencia de multinacionales. Y en este momento en España el número de camas de residencia por 100 habitantes, por 100 ancianos, está cerca de las 5, está en 4 y pico. Es más del doble de lo que había hace 30 años, ¿no? Sin embargo, en Dinamarca han bajado. No mucho, pero han bajado algo. ¿Por qué? Pues porque probablemente el sistema danés, que es muy pionero y que se pone como ejemplo en general cuando se habla de ese tipo de cosas, ha asumido que hay alternativas que pueden ser más funcionales, aparte de más baratas, que a lo mejor también más funcionales y más adecuadas a las necesidades de la persona mayor. Entonces es un mundo muy cambiante y es muy difícil generalizar. Pero lo que es importante a mi juicio es que el tema esté abierto y el tema esté en discusión y se vayan buscando y encontrando a lo mejor pequeños pasos y se vaya avanzando en este terreno. Nada más. No tengo más que decir. Bueno, yo había pedido la palabra. Sí, Bernardo, tienes vamos a ver, sobre este último tema es que nos centramos mucho en el tema, en la palabra residencias, cuando la palabra debería de ser soluciones habitacionales y debería de ser algo variado, o sea, algo en que uno pudiese elegir. Y en este momento el tema de la elección es algo que es imposible, primero, porque no hay nada más que el tema de residencias. Las soluciones habitacionales podrían ser muy variadas y una de ellas, la que todo el mundo quiere, es la de su propio hogar. La mayoría, el 95%, dice que quiere seguir viviendo en su casa hasta el final de sus días. Bueno, eso es una elección que luego después quizás no pueda llevarse a término, pero es la solución que más personas eligen y por tanto lo que procede es potenciar los servicios de proximidad, los servicios de atención dentro de la propia casa. Parece que en este momento se empieza a considerar por parte del gobierno, hay una partida que es dentro de New Generation, de las ayudas europeas, que tiene que ver con el tema de cuidados y parece que van a ir por esa línea. Yo hay otro tema que quería tocar también, que es que estamos hablando de envejecimiento, pero no ha salido ni una sola vez la palabra discapacidad. Como casi todos sabéis, nosotros, Paul y yo, tenemos una hija con síndrome de Down. Las personas con discapacidad intelectual tienen una esperanza de vida menor. Por tanto, el pensar en 65 años como la edad para hacerse mayores es ilógico. La esperanza de vida de una persona con síndrome de Down está entre 60 y 65 años. Por tanto, hace falta aplicar un factor corrector de edad para llevar los 65 hasta a una edad más adecuada para este colectivo. Concretamente, en el caso de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, esa edad es 49,5, la que corresponde exclusivamente a aplicar la esperanza de vida, 82,5 más o menos, para las personas sin discapacidad, a 62,5, 60-65, 62,5 las personas con síndrome de Down. Y la edad para considerarlos mayores sería 49,5. Y la edad para incluirlos en todo lo que estamos hablando de mayores sería esa edad. Y por tanto deberían de estar marcadamente considerados en todo el tema de envejecimiento. Y el tema de, cuando José Manuel ha citado,
que en este momento el número de plazas residenciales es un poco inferior al 5%, no está considerado para nada el número de plazas residenciales de personas con discapacidad. No hay un factor europeo o un factor internacional que diga que del orden de 5. Ante la ausencia de un factor, debería de tomarse ese mismo factor, el de 5 personas por cada 100 personas con discapacidad intelectual y edad similar a la que he citado anteriormente. Muchas gracias. A ver, yo quería hacer una pregunta concreta a José Manuel. ¿Cómo consideras tú que debemos de dar el paso a las alternativas habitacionales como se han mencionado? Ya sabes que por parte de nuestra asociación siempre hemos estado luchando desde hace más de 15 años diciendo de que la persona mayor tiene que estar cerca de su domicilio, no tiene que desplazársela de su lugar habitual hacia, yo qué sé, sabemos todos que le pueden mandar a Alcalá de Henares al de Getafe o al de Alcalá a Getafe. Entonces, por un lado, ¿cómo ves tú el tamaño, la alternativa para hacer un paso de cambio de modelo del tamaño de las macroresidencias y de las distancias de ubicación de las personas? Vamos yo no tengo una respuesta a esa pregunta, porque es muy compleja y porque es muy difícil. Y si hubiera una respuesta clara a esa pregunta, pues ya estaría sobre la mesa, nadie la discutiría. Es verdad, alguna cosa se ha ganado. Una de las pocas, o de las ventajas, no diré de las pocas, una de las ventajas de las autonomías es que la proximidad en ese sentido se haga. Yo me acuerdo antes de que se trasladaran las competencias, era muy frecuente que a un señor de Gerona le mandasen a una residencia en Punta Umbría o al revés, lo cual, bueno, no tenía, en vez de escalillada tomaba gazpacho y tenía que adaptarse. Es decir, en ese sentido se ha ganado. Yo creo que este es un tema muy complejo y que hay gente que está estudiándolo y que hay gente competente de este terreno. Qué sé yo, la Fundación Pilares, pues lleva un montón de años dedicándose a esto. Yo antes no lo he comentado, pero lo comentaré ahora. A mí hace 2 meses me llamaron del Senado para hablar sobre de una comisión de asuntos sociales que habían creado en el Senado para hablar de este tipo de temas, de los problemas de los mayores. No solamente desde el área social, también desde el área sanitaria. Y llamaron, pues no sé, a 50 o 60 personas. Yo estuve allí 2 horas hablando con ellos y contestando las preguntas que me hacían. Quiero decir, ¿qué inquietud hay? Probablemente establecer unas líneas generales es el primer paso. Y se van estableciendo. Una de ellas, tú la has dicho, es la proximidad, por ejemplo. Otra, la tendencia, que también se ha dicho, a que todo lo que se puede hacer en el domicilio, pues no se haga en el domicilio. Si llevando la comida o llevando el enfermero o el médico de turno al domicilio se arreglan problemas que si no habría que arreglarlos en una residencia, pues hagámoslo del domicilio. O potenciar políticas extra. Tener en cuenta la singularidad de las personas, no dar reglas muy homogéneas, muy generales, muy obligadas, muy encorsetadas, diríamos, sería la palabra, y tener en cuenta las circunstancias también individuales de las personas. No sé, hay el estado de salud. Hay gente mayor que está bastante bien y hay gente mayor que está muy incapacitada físicamente. El tema de la dependencia está muy ligado a esto también. Es decir, yo creo que escuchar a los expertos, escuchar los grupos residenciales importantes y sobre todo no expresamente ligados al negocio. Hombre, todos procuran sacar partido, pero en fin, evidentemente hay algunos grupos residenciales para los cuales lo importante es la cuenta de resultados, lo decisivo, y hay otros que procuran no perder dinero, se preocupan más de otros aspectos. Pues
jugar con ello también. Quiero decir que las variables ahí son muchísimas y yo no puedo, sería una frivolidad por mi parte decir las cosas tienen que ser 1, 2 y 3, porque sí, tiene que ser 2, pero hay que ver cuál es el 1, el 2 y el 3 y cómo se aplica. No, yo me refería también al contestarte. tema, al tamaño. ¿Tú qué opinión tienes sobre los Ahí- que has mencionado, las de 500 y las de 20? Entonces, Bueno. desde el punto de vista de la geriatría, ¿cómo consideras Bueno, que el anciano... Vamos, quizá los geriatras tampoco somos los primeros expertos en este tema. O sea, probablemente en el área social hay gente que es más experta. Por ejemplo, hay arquitectos especializados en residencias, ¿eh? y tienen muchas cosas que decir. Hay una rama dentro del Colegio de Arquitectura que está especializada en este tipo, como la hay en hoteles o la hay en otros campos, en campos de fútbol. Bueno, el tamaño probablemente no es muy bueno, ni que sean demasiado grandes ni que sean demasiado pequeñas, pero las variables son muchísimas. A lo mejor para una residencia en una comarca que está muy poco poblada, pues una residencia de poca gente, no sé, no diré de 5, pero de 30 o 50, pues puede ser perfectamente válida y en cambio en las ciudades o en el entorno de las ciudades pueden ser de mayor tamaño. También las propias empresas residenciales en ese sentido tienen normas derivadas de su propia experiencia, con las que se puede contar. Yo, en general, no me parecen muy buenas soluciones, ni las muy pequeñas, porque pueden ser o antieconómicas. Hay excepciones también. Yo conozco algunas residencias muy pequeñas que funcionan muy bien, que son familiares y que funcionan muy bien. El riesgo ahí también es convertirlas... desvirtuar su esencia y convertirlas en una especie de cárceles para las personas que están metidas en ellas. En las residencias más grandes, pues excesivas, pues las posibilidades de control son menores. Hay una tesis doctoral que estudié en un tribunal hace ya bastantes años. No voy a decir dónde, era una residencia de 600 y pico camas, una barbaridad, ¿eh? Y entonces fue allí a trabajar una chica, que fue la que hizo la tesis doctoral, que era farmacéutica, y entonces encargada de la farmacia. Y lo primero que hizo fue revisar los fármacos que tomaban los residentes. Era una residencia que tenía gente válida, que se decía entonces, y tenía gente dependiente. Bueno, se encontró primero con que el 100% tomaban medicinas. Segundo, que el número de medicinas que tomaban era tremendo, de tal manera que 6 meses después la media por residente se había reducido a más de la mitad. Tercero, que había un volumen enorme de medicinas que estaban pasadas de fecha, que habían caducado, que nadie se había preocupado, los envases cerrados, que nadie se había preocupado. Pues esos son problemas concretos y problemas muy específicos que hay que tener en cuenta, ¿eh? y que se plantean en un plano diferente en una residencia como esta de 600 y pico camas a una residencia de 20. Entonces, bueno, estudiar el tema, aprovechar la experiencia y aprovechar las instituciones que tienen experiencia directa. Yo estoy pensando ahora, he mencionado la Fundación Pilares, podía mencionar la Fundación Matía en el País Vasco, y hay más. No es difícil encontrar gente que ha trabajado el tema, y que tiene ideas buenas y que ha introducido modificaciones a los patrones generales. Los domicilios tutelados, que se llamaban antes, y no sé si se siguen llamando igual, como alternativas a las residencias, las casas compartidas. Es decir, lo que pasa es que todo eso exige una dinámica viva y una actividad muy permanente y que ciertamente no es fácil. Bueno, ¿había por ahí alguna otra palabra? Sí, yo había vuelto a pedir la palabra Sí. sobre este tema de residencias. Lo primero, hablar de, digamos, tendencias a nivel europeo o a nivel internacional. Catalina de Bandas, que es una de las relatoras de Naciones Unidas, considera las residencias prácticamente como prisiones, porque se entra cuando uno no quiere y no se sale cuando uno quiere. Eso es una de las cuestiones. Otra de ellas es que ya hace 10 años la Unión Europea
empezó con un programa de desinstitucionalización y hace poco ha dado el primer informe, hace poco es a lo mejor 6 meses, ha dado el primer informe de desinstitucionalización en la Unión Europea. Resultado, prácticamente no se ha avanzado nada, no en España, en general. En este momento la palabra desinstitucionalización figura en el discurso claro del Inserso y de la política actual. O sea, se empieza a considerar la palabra desinstitucionalización, sacar a las personas de las residencias y no construir ninguna residencia nueva grande. Y se habla mucho también de los círculos de convivencia reducidos. O sea, que una residencia se convierta en algo así como un conjunto de mini residencias que tengan entre 9 y 15 personas conviviendo en un entorno completo, familiar, de manera que tengan su pequeño comedor, tengan su pequeña cocina y que se va también hacia otra cosa importante, que es que haya los apoyos necesarios, pero ni uno más. O sea, que se promueva la autonomía de las personas mayores, porque si les das de todo y no les permites hacerlo, lógicamente disminuyes su autonomía. O sea, que sí que hay una serie de tendencias que van variando. También hay otra cosa de las que se ha hablado, que son esas otras soluciones habitacionales que son muy variadas. Hay desde pisos compartidos, ahí hay experiencias, por ejemplo, de la Fundación Pilares, el programa Hogar y Café. Hay ideas sobre también pisos supervisados, o sea, con apoyos mínimos, pero con apoyos, pisos tutelados. Hay otra de las tendencias también, pero ninguna de ellas es una solución en sí mismo, sino es un conjunto de soluciones, cohousing, una decisión de distintas personas que deciden vivir juntas su vejez y por tanto crean una cooperativa o reciben una cesión de suelo público que esto todavía no se ve prácticamente nada, donde ellos son alquilados y lo que hacen es vivir una vida mucho más comunitaria y por tanto mucho más activa. Sí que va habiendo tendencias en qué es lo que se puede hacer en residencias. Lo que pasa es que hay lo que llamamos los poderes fácticos que claramente no les interesa. En España todo el tema de residencias es un gran negocio que desde luego no están dispuestos a ceder las empresas que están apostando económicamente por ello y que además cuando haya que reformarlo, por desgracia, recurriremos a dinero público para reformar lo mal hecho que se ha hecho actualmente. Por lo menos espero que cortemos y no permitamos que esto siga siendo la tendencia, o sea, que se sigan creando macro residencias y que sin embargo no se siga, o sea, sigan sin ofrecerse unas soluciones habitacionales entre las que elegir. Conrado. Tienes la palabra, Conrado. Abre el micro, por favor. Que tienes cerrado el micro. En línea a lo que ha dicho Bernardo, yo había pensado antes también. Yo he tenido la experiencia desgraciada de 11 años de residencias, macroresidencias, por no decir superresidencias, que más bien eran edificios de hoteles que residencias. Me parece que eso es deshumanizar a las personas, sea en un pueblo pequeño. Hombre, en un pueblo pequeño pueden tener 10, 12 o 15 camas, no se les va a desplazar. Pero vemos en la ciudad de Madrid, yo tengo la experiencia de una cadena muy famosa, no voy a decir el nombre, que es auténtico cadena de hoteles negocio, de tener 500 personas con unos edificios muy grandes, en Madrid están muy distribuidas, pero que realmente hay una entropía, dijéramos, social, dispersión, deshumanización y por mucha organización que haya en los organigramas, realmente se dispara. De tal forma que subyace, también he comprobado, negocios subterráneos conforme a la misma farmacia. Yo lo está controlando y verdaderamente vergonzoso. Y no estoy desconforme de esa residencia a la que ha atendido a mi madre, porque al final por lo menos me dieron el pésame mediante la asesoría jurídica, por poner un ejemplo. Es decir, que el gerente de
de la residencia no se dignó ni siquiera en decir a los pacientes que había muerto su madre, darle el pésame o decirle algo, ¿no? Sino que a través de la gestión, y le llamé la atención, vamos, tuve una discusión bastante fuerte con él. Y puse el ejemplo de las experiencias que hay por ahí, algunas de ellas, y Bernardo lo sabe, pues estoy en esa línea de las residencias más que se acerquen más al hogar que a ser un auténtico negocio de hoteles. Entonces, y luego poner, eso sí, en Madrid está pasando, no sé, en otras ciudades, cuando va la gente a verlos, oh, esto está subvencionado. No, señores, esta residencia tiene 450 residentes, pero que lo obliga a la Comunidad de Madrid, porque él tenga un 10% subvencionado, a que ponga la puerta, que ponga Comunidad de Madrid. Y no es de la Comunidad de Madrid, ni está subvencionada al 100%. Está subvencionada ya al 5 o 10% de que ya han pasado un itinerario por residencias en Talavera de la Reina, o en Getafe, o en sitios muy lejanos a su hogar o su familia. Y han pasado un itinerario, después de muchas solicitudes, a llegar ahí a ese 10%. Pero eso sí, pone a la puerta que es la Comunidad de Madrid, como si fuera propiedad de la Comunidad de Madrid. Eso es una propiedad de una cadena, pues bueno, que yo indagué de dónde venía el origen, de origen dudoso, por cierto. Entonces, sí que ha estado aquí durante 40 años gobernando. 40 años antes de estos 40, hablo. Entonces, por eso que es es una de las cosas que he tenido esa experiencia y espero que eso haya alguna normativa legal de que eso se reduzca. Es que eso es bestial. Eso yo lo he vivido dentro porque he ido a ver mucho a mi madre y a mi padre cuando estuvo, y eso es bestial. Eso yo quisiera que se visitaran esas residencias. Eso es una auténtica, mucha floritura cuando te lo presentan, pero luego el funcionamiento, tampoco tengo mucha queja en su funcionamiento, pero es más comercial negocio que otra cosa, que ser un servicio público. A ver, eso sí, los partidos de turno se ponen su medalla de decir, tengo 10% de subvencionados aquí y tengo que poner mi cartel, no poner el de la empresa más pequeñito. Entonces es que se está negociando con los viejos. Sí. No sé si hay alguna palabra más o... Yo voy a tener que marchar ya, porque tengo una cosa ahora a la 1. Muy bien, entonces, si no tenéis nada, efectivamente va a ser la 1. Yo agradecer un montón a todos los participantes y principalmente a José Manuel de estar aquí con nosotros y de habernos hecho reflexionar una vez más sobre el tema de cómo estamos las personas mayores. No te quepa la menor duda que nuestra asociación, junto con Pilares, con Matías, con todas las organizaciones, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, estaremos al pie para reivindicar los derechos de las personas mayores y poder dejar a las generaciones que vengan un país y una sociedad un poco más tolerante, digamos, por decir, con las personas mayores, que nos respeten en la medida que sea posible y nos escuchen siempre que sea también necesario. Y creemos que somos muy necesarios poder estar participando en los sitios donde tenemos la capacidad de participar. Y una reivindicación que yo haría para que todos sigamos luchando por lo que decía también Fidel, que los consejos tienen que dar un paso más allá, no pueden ser como al inicio de la democracia, puramente consejos consultivos. Es posible que a los consejos se nos dé una capacidad mayor para que nos tomen en consideración nuestras propuestas. Es un consejo. Si le llama consejo, están pidiendo consejo a las personas mayores, pues que las hagan efectivos los consejos que damos. Bueno, José Manuel, tú tienes la palabra para despedirnos y por nuestra parte agradecerte muchísimo tu presencia entre nosotros. Mi palabra es solamente agradecer la invitación y agradecer vuestra presencia y vuestras aportaciones, que veo que todos tenéis muchas cosas y muy importantes que decir y además cosas que nacen de la experiencia, lo cual siempre añade un plus de valor.
Pues nada, hasta la siguiente. Un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Damos un aplauso. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós, Bernardo. Gracias, Bernardo. Adiós. Agitador de masas. Un beso y decir, ya os comentaré cómo me va la vacuna. Oye, Bien, bien. Que vaya bien. Te va a ir bien. La ciencia siempre lo hace bien. sí, pero escucha, Aurora, ¿cómo te ha ido a ti, hija? Dime A lo mí que... Claro estupendamente. que sí. Yo, Para eso estupenda. Ni Para una eso, nota. para eso eres de química. Exactamente. Claro. Ciencia, 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 que es lo que dice Simeone. Ciencia, ciencia, ciencia. Y Simeone tiene razón. Daniel, que sigues en marcha, ¿eh? Hombre, hombre. Hombre, por supuesto. Bueno, Un beso a todos. Que os vaya muy Venga. bien. hasta Te la veo, próxima. Aurora, el día 4, que vamos a ganar. Sí, yo creo que sí. Yo ni lo menciono, por favor. Por favor. Chao. Que no. Es horroroso ni ¿Cómo hablar. que no? ¿Cómo que no? Vais a ganar, yo no puedo votar ni siquiera. Que no puedes votar. Porque estoy censado aquí en Villorada de Cameros, Pero donde ¿para va qué a te ganar has ido? vos. Pero Va a ganar vos, que los tengo en el cogote. Ay, 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 no ni lo digas. Aquí sí, en Villoslada va a ganar vos si hubiera elecciones. No bajo al bar porque es la fuente de contaminación de virus, bueno, y el virus eclesiástico, la iglesia tampoco, que siempre lo fue. Yo siempre aprovecho para meter morcillas. Y bueno, La Rioja, que hay 4 diputados, en las generales sacarán 1 o 2. Madre mía. Bueno, que Dios nos pille confesados a todos. Y bueno, hagamos lo que podamos. Si es que yo ya no sé hasta dónde tengo que llegar. Qué pena, pero qué poco. Mira, me recuerdo, os voy a decir un secreto, así a voz. Este verano estaba hablando yo con el alcalde de Cercedilla, que es bueno, ya algunos lo conocéis,